Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Dedicamos ya los próximos minutos a hablar de las claves de la semana en comunicación y empresa. Y es que otro tema de vital importancia para el éxito de nuestros proyectos es dominar las técnicas para llegar a nuestro público objetivo y sin duda hablar en público es uno de los grandes retos y miedos, incluso para muchos empresarios, CEOs y directivos. Y por eso hoy contamos con la que más sabe de hablar bien en público. Mi querida amiga María José Bosch, periodista, comunicadora, formadora, autora de 8 libros de comunicación, galardonada con 5 premios de comunicación, entre ellos 2 Antenas de Plata y reciente premio Encarna Sánchez, avalado por la Academia Española de la Radio. Y que hoy viene a hablarnos de que hablar en público es fácil si sabes cómo, ¿verdad, María José Bosch? ¿Y cómo? Esa es la cosa, queridísima Mariló Sánchez Fuentes. ¿Cómo podemos hablar bien en público? ¿Cuáles son las dificultades para hablar en público con eficacia? Cuéntanos. Fundamentalmente, acabas de hablar de ello con el anterior invitado, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con el lenguaje interior que mantenemos con nosotros mismos. Cuando alguien quiere dominar la oratoria, cuando alguien quiere tener una buena exposición en público y en consecuencia, cuando alguien quiere seducir con lo que explica, siempre piensa que las herramientas están fuera. Pero si primero no se bucea en el interior, si primero no se tiene en cuenta qué diálogo estamos manteniendo con nosotros mismos, qué nos estamos diciendo a la hora de expresarnos, qué nos estamos diciendo a la hora de comunicar, difícilmente cualquier herramienta, los mejores libros, los mejores talleres, el mejor máster del mundo en oratoria será un fracaso. Fundamental, absolutamente fundamental, qué diálogo interno mantienes contigo mismo, contigo misma. Sientes miedo, sientes vergüenza, sientes pudor, disfrutas hablando en público. Uh-huh. Yo adoro hablar en público Uh-huh. y lo adoro porque disfruto enormemente. Me pone a hablar en público. Claro. Y aquellas personas que se plantean hablar en público no pueden sufrir hablando en público. Claro. Tienen que disfrutar hablando en público. Entonces, primero, gestión emocional. O sea, que eso se aprende, es decir, es una... Claro, evidentemente. Claro, la gestión emocional va bien para hablar en público y va bien para tener una vida moderadamente feliz. ¿Vale ponerte muy nervioso antes de salir y luego disfrutarlo? A ver, siempre hay un puntito de nerviosismo. Cuando amamos mucho lo que hacemos y la comunicación tiene mucho de artisteo, si me permiten todos la expresión, claro que hay un punto de nerviosismo. Yo llevo toda mi vida haciendo programas de radio y si hoy empezara un programa de radio me temblarían las manos, me sudarían, no dormiría por la noche. Todavía después de tantos años. O sea, naturalmente. Naturalmente. Que voy a seguir sufriéndolo, ¿no? Por supuesto, y ante una conferencia y ante cualquier intervención en público, a mí personalmente me sudan las manos. Uh-huh. Antes de empezar y me siento nerviosa y siento mariposas en el estómago, que tiene mucho que ver con el enamoramiento, ¿verdad? Es que te tienes que enamorar de la comunicación y vas a sentir pues también incluso esa erótica que tiene. Entonces, fundamental, primero, gestión emocional. Fundamental. Uh-huh. Después, hay que decirlo bonito. Y para decirlo bonito, pues hay herramientas, hay técnicas que te hablan de cómo empezar un discurso, cómo terminarlo, cómo mantener el interés de tu audiencia durante ese principio y durante ese final, cómo no repetirte, están conectores discursivos para darle una mayor rapidez y una mayor agilidad. Por ejemplo, este programa, que estoy muy atenta desde que he llegado, pues me encanta, no solamente porque es de enorme interés y además es muy útil, sino porque tiene algo que a mí me fascina en la comunicación, que es la fluidez, la rapidez. Sí.
Fundamental. Tratamos de que sea así. Fundamental. Bien, pues cuando alguien va a hablar en público, pues de alguna manera es una suerte de programa de radio. Te tienes que articular, te tienes que estructurar, tienes que saber cómo empiezas, cómo vas a saludar, cómo vas a conectar con esa audiencia para que tenga interés, cómo desarrollarlo, cómo te vas a despedir. Hay técnicas como el storytelling. Yo soy comunicadora y si hay algo que me gusta en la vida es contar historias. No hay nada que me guste María José más no en el habla, mundo. María José cuenta historias cuando habla. Es maravilloso escucharla. Bueno, es amiga mía, ¿eh? Tampoco vamos a darle todo el valor que tiene, es amiga mía y desde hace muchísimos años. Entonces, lógicamente, pues ahí tiene una cierta pasión, como yo la siento por ella, como es lógico. Entonces, claro, hay herramientas y hay que aprenderlas. Nadie nace aprendido. Cierto es que hay personas que pues tienen como un algo desde el momento en el que nacen, en el que hablando pues parece que se manejan como pez en el agua, pero que nadie se equivoque. Quien quiera aprender a comunicar puede conseguirlo. Es una cuestión de aprendizaje, desde la parte más importante, vuelvo a repetirla, la emocional, a toda la parte técnica de cómo contar lo bonito y, por supuesto, naturalmente y fundamental, cómo trabajar tu voz. La voz se puede trabajar como todo en la vida. Es verdad que hay personas que tienen una voz extraordinaria, don divino, y otras personas que no la tienen. Estas personas que no la tienen, naturalmente su articulación, su timbre, su proyección, todo esto que va a hacer. Todo esto va a hacer que transforme esa voz, esa identidad con la que nace, ¿a través de qué? A través del aprendizaje y a través absolutamente de la técnica. Tener una voz bonita no siempre tiene que ser indispensable para comunicar. Conozco a comunicadores con unas voces absolutamente desastrosas que, vamos, han llegado lejísimos. No sé, pues quisiera citar a José María García. Vamos, tenía una voz bonita como José de Iglús y tantos otros. Es decir, pero puedes adiestrar la voz y tienes que proyectar bien la voz, tienes que articular, tienes que saber contar las cosas, ¿no? Por supuesto que sí, sobre todo entrenar. Recordamos que todo requiere Todo. formación y entrenamiento. Que no llegamos y entrenamiento. nos ponemos delante de un micrófono, de una conferencia, de un público, sin haber entrenado y sin haber trabajado y formado para ello. Ni hacemos una tarta de manzana. Ni hacemos una tarta de manzana así, sin receta. Bueno, pues ¿qué hay que hacer para formarse con María José? Porque sé que tienes un taller maravilloso para aprender a cómo hablar en público y hacerlo fácil, ¿no? Pues he montado una experiencia muy divertida para... Es que más que un taller, es una experiencia completa. Sí. Yo normalmente me gustan las experiencias. Y este taller es una experiencia porque está basado solamente en un fin de semana, el 24 y el 25 de junio. Es intensivo y es intenso, como yo. Son desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tanto sábado como domingo. El domingo se termina un poquito antes, a las 6 de la tarde. Están incluidas además unas comidas dentro de la propia Casa de Cantabria, que es donde se va a realizar con un escenario de casi 24 metros. Para mí es fundamental trabajar sobre un escenario, psicológicamente funciona muy bien y es una experiencia porque durante todo el fin de semana pues vamos a tener ahí como unas convivencias. 24 y 25 de junio para aprender a hablar bien en público con María José Bosch. Para inscribirse, mariajosebosch.com. Sí, en mi mjbosch.com. mjbosch.com. Esto es. Pues ahí, vamos a estar ahí también, por supuesto, apoyándolo, siguiendo, mejorando nuestras técnicas para hablar en público. A ti ya es difícil que yo te enseñe algo, Bueno. Negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes.